bien, buenas noches, paz y bien. Es un gusto saludarles en esta noche tan especial. Venimos con mucha alegría a compartirles un tema diferente, ya que como saben, trabajamos de diferentes maneras. Entonces, muchísimas gracias desde ya a las personas que se encuentran observando esta transmisión, pues les traemos un mensaje diferente. Me presento, yo soy Mónica Morales y voy a estar compartiendo este espacio con nuestro invitado especial. Pues nosotros pertenecemos a un grupo de jóvenes que se llama JOFSA, que es Jóvenes de San Antonio. Y pues dentro de nuestros fines y objetivos está el promover la espiritualidad, el crecimiento personal, pero también buscamos tener un enfoque social. Y es por eso que hoy tenemos a este invitado de muy buena calidad, que es Dante Urbina. Les voy a comentar un poquito antes de que él tome la palabra, pues hemos tenido la oportunidad de compartir con él. Pues es un profesor, filósofo, economista, es conferencista, pero sobre todo es escritor y es esta la razón por la cual está compartiendo con nosotros en esta noche. Aparte de eso, también es cofundador de la escuela apologista. Muy bien, entonces Dante, muchísimas gracias desde ya por la oportunidad que nos da de compartir con usted. Entonces, la palabra es suya, si quiere agregar un poquito más, ya que yo les di un adelanto de lo que hace, ¿verdad? Estoy muy agradecido por la invitación. Me es una ocasión de alegría porque algo que yo suelo decir, y lo digo en serio, es que mis esperanzas están en los jóvenes. En los jóvenes veo la lucha por una vida con propósito, por contribuir algo a la sociedad, por no meramente buscar ganar dinero para llegar a fin de mes y comprar electrodomésticos, pagar el Netflix y pagar el crédito hipotecario y punto. Lamentablemente muchas veces la vida adulta termina en ese reduccionismo. Y los adultos en medio de esa vorágine socioeconómica dejan de hacerse las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ya dan las cosas por asumidos o suelen ver muchas veces las cosas de forma utilitaria. Muchas veces los jóvenes también están contaminados por tal tipo de actitudes y se encuentra, hay que decirlo, también bastante cinismo en el contexto posmoderno de nuestra sociedad, incluso entre jóvenes y a veces sobre todo entre ellos. No obstante, algo que sí ha sido permanente a lo largo de las generaciones es que entre los jóvenes se encuentran grandes ideales. Y el movimiento de ustedes, jóvenes de San Antonio, es una ocasión para que yo pueda recordar eso. Y eso que me es motivo de una pequeña pero persistente esperanza. Muchísimas gracias, Dante. La verdad que sí. A veces es un poquito difícil por la situación en la que vivimos, pero también nos da alegría saber que podemos contar con estos enlaces y al final pues no estamos solos y estamos unidos en una misma causa. Entonces, muchísimas gracias, le agradecemos de verdad, igual a todas las personas que ya están viéndonos, les hacemos la invitación para que puedan compartir y que este mensaje pueda llegar a muchas más personas e incluso personas que puedan no creer o creer, que es de lo que se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, Dante, entonces sabemos muy bien que es escritor, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en sus 4 libros, empezando por el Dios existe o existe. Y sabemos que este es un debate, pero queremos que usted nos comparta un poquito acerca de este libro. Dentro de mi actividad apologética, lo que se ha hecho más conocido, tal como pueden ver en mi canal de YouTube, el cual encuentran con mi nombre, Dante A. Urbina, son los debates. La apologética es una defensa de la fe por medio de la razón. Y si hay necesidad de defender la fe es porque hay un continuo y fuerte ataque a la fe. Entonces, en un nivel filosófico más fundamental encontramos la cuestión de la existencia de Dios. Resulta que en el año 2013, paseando por ahí por el Facebook, me etiqueta un amigo en una publicación de la Asociación Peruana de Ateos. Se iba a dar alguna conferencia sobre cristianismo, iban a cuestionar cosas de la historicidad de los evangelios o algo por el estilo.
me etiqueta y me dice, oye Dante, sería bueno que pudieras asistir y lanzar tus preguntas o tus cuestionamientos al expositor. Y yo le dije, no creo que como un asistente del público yo tenga suficiente oportunidad para ello. En tanto, se me daría muy poco tiempo para hablar y seguramente habría muchos puntos en los cuales yo discreparía con un expositor de este tipo. En consecuencia, lo que yo preferiría sería un debate. Eventualmente de esto surge que yo reto a un debate a la Asociación Peruana de Ateos, a un debate sobre la existencia de Dios. Entonces, ahí como que se comienza a mover las redes sociales, hay mucha gente que apoye, que se dé el debate, muchos comentarios y todo eso. Y eventualmente la APERAT, Asociación Peruana de Ateos, hace un pronunciamiento diciendo que para fines del debate enviarán al señor Luis Arbaiza, que es biólogo de profesión y estaba cursando un posgrado, una maestría en filosofía con mención en epistemología. Adicionalmente, él había ganado algún concurso a nivel nacional por uno de sus escritos, si mal no recuerdo se llama Tecnetos, el libro, se desempeña como docente universitario y todo ello. Y básicamente se formó una circunstancia en donde se planteaba como que yo tenía todas las de perder. O sea, yo era un desconocido, en ese momento no tenía libros publicados, en ese momento no tenía un cúmulo de conferencias, debates, entrevistas, ¿no? Desconocido que me había atrevido a retarlos, ¿no? Y en esa época era más joven, tenía 22 años. Luis Arbaiza, si mal no recuerdo, habría tenido 43 años. Es un hombre experimentado y con conferencias, con charlas, con prestigio académico y todo eso. El libro Dios, ¿existe o no existe? El gran debate, publicado en el año 2014 por la editorial Misión 2000, voy a volver en unos momentos sobre ello, es una recopilación del debate. Contiene la historia completa del debate, que es el video más famoso de mi canal de YouTube. Lo encuentra con el mismo título, Dios, ¿existe o no existe? El gran debate en dos partes, parte 1, parte 2, porque es un debate de cerca de 2 horas. Entonces, uno se preguntará, ya, pero ¿qué es lo que contiene ese libro que sea adicional al debate? Bueno, fuera de lo que es la transcripción del debate, la transcripción organizada del debate, el libro contiene fotos, hay fotos directas de antes, durante y después del debate. Asimismo, el libro cuenta con los comentarios previos al debate y los comentarios posteriores al debate. Y se da una circunstancia muy especial porque en los comentarios previos al debate básicamente la idea es que el ponente ateo me iba a masacrar. O sea que yo era un niño que iba a ser aplastado por ese hombre experimentado, ¿no? Que iba a ser el ganar el debate sobre la existencia de Dios contra mí, como quitarle un dulce a un bebé. Así de sencillo, ¿no? En esa línea iban los comentarios. Como que yo fuere, no sé, como muy poca cosa para que alguien tan consolidado como Luis Arbaiza vaya a debatir conmigo. Luego del debate, se registran los comentarios también en el libro. Luego del debate, lo que se encuentra es el descontento de los ateos respecto del ponente que tanto habían apoyado. Que la exposición se hizo mal, que en realidad yo habría ganado el debate aunque no tuviera la razón. O sea, acudieron a eso, ¿no? O sea, decir que Dios no existe, que yo no tengo la razón, pero bueno, que gané el debate, ¿no? Y el hecho de que los ateos se sientan descontentos con la performance de su gallo, ¿no? De su gallo de pelea en el que habían puesto tantas expectativas, es algo que creo que debe llevar a examinar con atención los argumentos vertidos allí. Al día siguiente del debate, el señor Luis Arbaiza escribió en su blog un artículo pretendiendo refutar los argumentos que yo había desarrollado durante el debate. Eso también es algo que llama la atención, o sea, si supuestamente él me destrozaría en el debate, entonces, ¿qué necesidad hay de que al día siguiente por escrito se ponga a refutar mis argumentos? O sea, no habría necesidad porque bastaría ver el video del debate, el cual estuvo prontamente disponible para ver que me ganó. Pero si se vio en la necesidad de escribir un artículo al día siguiente es por algo, ¿no? Como se dice en la práctica el derecho a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces,
libro yo desarrollo una respuesta detallada de cada una de las cosas dichas por Luis Arbaiz al día siguiente del debate. Tomo cada uno de los párrafos del artículo que él escribió y doy respuesta directa a cada cosa que dice, refutándolo con todo detalle y citando diversas veces las palabras mismas que yo vertí en el debate. Es decir, ni siquiera necesité desarrollar cosas adicionales, sino simplemente enfatizar o clarificar puntos que ya se habían establecido en el debate mismo. En concreto, en este debate desarrollo tres argumentos. El primero, el argumento de la contingencia. Segundo, el argumento cosmológico. Y tercero, el argumento antropológico. Los voy a resumir muy puntualmente. El argumento de la contingencia va así. Vemos que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Por ejemplo, nosotros. Nosotros somos seres contingentes. Si nuestros padres no se hubieran conocido, no existiríamos. Si no se hubieran dado ciertas condiciones cosmológicas que habilitasen la existencia de vida inteligente e interactiva en el planeta Tierra, no existiríamos. En consecuencia, nuestra existencia depende de la existencia de otros seres. Pero, si examinamos esos otros seres, en nuestra experiencia nos vamos a encontrar con que también son contingentes. Por ejemplo, yo dependo de la existencia de mis padres para existir. Pero, si mis padres no hubieran existido, ya, yo no existiría. Pero ellos mismos están sometidos al mismo problema. Porque si se percatan, si los padres de mis padres no hubieran existido, ellos tampoco existirían. Entonces, ¿a qué lleva esta analogía? Esta analogía lleva a pensar que si tenemos un ser que es contingente y depende de otro para existir, pero este otro depende a su vez de otro para existir, y el tercero depende a su vez de otro para existir, y así al infinito, tendría que pasar un proceso infinito de transmisión del ser para que recién pueda existir un ser, como por ejemplo yo. Pero un proceso infinito que ya haya terminado es un absurdo. Un infinito por definición no puede terminar. En consecuencia, la cadena de transmisión ontológica debe ser finita. Y por lo tanto, debe haber un ser del cual reciban el ser todos los demás, pero que él mismo no dependa de un ser antecedente para existir. Este ser es el que conocemos con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. El segundo argumento, el argumento cosmológico en la versión Kalam, iría del modo siguiente. Primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. Segunda. El universo comenzó a existir. Tercera. El universo tiene causa. Eso se sigue de 1 y de 2. Cuarto. Esta causa es Dios. 5. Por lo tanto, Dios existe. Estoy aquí simplemente haciendo una reseña del argumento. Tal vez a alguno se le podría ocurrir inmediatamente objeciones, pero si revisa el libro del cual estamos hablando aquí y mis demás libros, se encontrará con que en general todas esas objeciones han sido respondidas con muy alta probabilidad. El tercer argumento es el argumento antropológico. Antropológico se refiere al ser humano. Se examinan características distintivas del ser humano. Entonces, 5 características. Trascendencia de la naturaleza, luego juicio moral, pensamiento abstracto, libre albedrío y autoconciencia. Entonces, se busca explicar estas 5 características. Se consideran 3 alternativas. 1, que surgieron de la nada. 2, que se explican por la materia. Y 3, que hay una instancia sobrenatural, o sea, más allá de la materia, que las crearía, que les daría origen. La primera opción, decir que surgieron de la nada, es una tontería, así de simple. La segunda opción, decir que surgieron de la materia, no funciona. En el debate argumento como la causalidad material no logra explicar cada una de estas 5 características. En consecuencia, la única opción racional es pensar en una creación especial. Y requeriríamos un ser de orden espiritual, porque esto ya no sería de orden material, un ser de orden espiritual con capacidad de crear estas características. Y ese ser sería Dios. Por lo tanto, Dios existe. Y eso es un poco un resumen de lo que va a ese libro. Muchísimas gracias, Dante. La verdad es algo muy interesante. Así que a nosotros nos queda la invitación de poder informarnos también, porque de pronto nos pueden surgir dudas, pero también debemos de buscar esas respuestas a esas dudas. Y también tal vez algo que querría rescatar de fondo es que
Tal vez nosotros nos podemos sentir así en algún momento en el que tenemos dudas, pero también buscamos las respuestas, así como usted se sintió en algún momento, ¿verdad? En el que estaba en contra de alguien que sabía mucho más, pero aún así se atrevió. Entonces ahora nos queda esa invitación también. No, no solo como jóvenes, sino como personas capaces y con esa misma autonomía que usted nos compartía. Muy bien. Entonces, ahora vamos a algo más interesante porque es como la evolución que ha tenido en sus libros, es la continuación. Entonces, ahora vamos a hablar de este libro de El Dios existe, donde tenemos este argumento en el que todo cristiano debe leer este libro y todo ateo va a temer leerlo. Entonces, para que nos pueda compartir y también las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Ok, el libro Dios existe, como pregunta, ¿no? El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, sería el título Ujú. completo, fue publicado en 2016. No obstante, el libro fue escrito casi en su totalidad en el año 2012. De hecho, aquí vamos a hablar pues de un conjunto de libros y de entre ellos, dos fueron escritos en el año 2012. Pensándolo bien, no. Tres. Tres de esos libros fueron escritos en el año 2012. ¿Ok? Entonces, en las vacaciones universitarias, esto es del mes de enero a marzo de 2012, yo estuve redactando este libro, Dios existe, y nótese que eso es previo a mi debate contra Luis Arbaiza. Entonces, yo no tenía en ese momento el libro publicado, pero ya tenía el libro escrito. Le hice algunas actualizaciones, algunas extensiones, pulir algunos detalles, pero el grueso del libro podría decir que al 90% ya estaba en el año 2012. Entonces, el libro consta de 3 partes para establecer el caso racional para la demostración de la existencia de Dios. La primera parte se encarga de ciertas cuestiones previas a la discusión sobre la existencia de Dios. El capítulo 1, por ejemplo, analiza pues cuestiones como si la existencia de Dios es demostrable. O sea, antes que meterse a la cuestión de demostrarla, me pregunto si es que es demostrable. Y en caso fuera demostrable, ¿de qué naturaleza sería la demostración? Y lo que se establece aquí es que la demostración sería de orden filosófico. Es decir, no se trata de una demostración científica por cuestiones que se asocian a las limitaciones de la ciencia, no alguna incapacidad intrínseca del ser de Dios, todo lo contrario. La ciencia se basa en contrastación de cosas observables. La ciencia trabaja con lo que está al alcance de microscopios o telescopios. Y Dios no es de ese tipo. Dios es trascendente al orden del mundo, del universo o el orden fenoménico que tenemos frente a nosotros. En cambio, la ciencia se ocupa en concreto de ese orden. Dios trasciende al marco espacio-temporal y en cambio la ciencia se ocupa de cosas circunscritas al marco espacio-temporal. La cuestión de la existencia de Dios puede dilucidarse considerando elementos que nos brinda la ciencia, pero no es de por sí una cuestión científica, sino una cuestión filosófica. Los argumentos son argumentos filosóficos que en sus premisas pueden discutirse, si se desea, con elementos de ciencia, pero la cuestión en sí misma es filosófica. Al mismo tiempo se establece en el primer capítulo que las demostraciones son demostraciones racionales que prueban razonablemente la existencia de Dios para cualquier persona razonable. Esto implica que no se está diciendo que las demostraciones automáticamente convencerán a cualquier individuo. Lo que se dice es que las demostraciones estudiadas con paciencia y profundidad y con apertura de mente sí podrán convencer a cualquier individuo razonable. Pero no todas las personas toman una actitud razonable frente a esto. Muchas veces cuando uno discute el tema de la existencia de Dios, hay ateos que en lugar de mantenerse en la discusión filosófica, te comienzan a hablar que la Inquisición, que tal cosa es la Iglesia Católica, que tal escándalo. Y en lugar de buscar razonar como personas coherentes sobre la cuestión filosófica que tienen al frente, buscan excusas para evadirlo. Asimismo, hay personas que ponen objeciones que son simplemente irracionales.
que son simplemente absurdos o buscar escapar. Hay personas que están dispuestos a creer que todo fue creado por extraterrestres con tal de no decir que lo creó Dios. Y si tú le preguntas qué fue lo que creó a esos extraterrestres, pues verán cómo te cambian de tema. Entonces, hay personas que no son razonables con esto. Mi promesa no es convencer automáticamente a toda persona, sino a las personas razonables. El segundo capítulo de la parte 1 trata de los presupuestos semánticos para la discusión de la existencia de Dios y los llamados dogmas filosóficos. Los presupuestos semánticos tienen que ver con qué entendemos por Dios. Antes de discutir la existencia de Dios, debemos tener una definición clara de lo que Dios es. Se define fundamentalmente a Dios como el ser subsistente, aquel que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir, como habría ilustrado en el argumento de la contingencia que expliqué hace unos momentos. Ahora uno dirá, ya, pero ese ser subsistente podría ser cualquier cosa. ¿De dónde sale que sea un ser personal o que sea un ser único y no haya más bien muchos dioses, etcétera? Así podría objetar alguno. El problema que tendría la persona que objetare así es que en ese capítulo 2, a partir de la definición de Dios como ser subsistente, deduzco, con pura deducción lógica necesaria, 14 atributos que debe tener necesariamente tal ser subsistente. Entre esos atributos encuentras omnipotencia, omnisciencia, omnibenevolencia, perfección, eternidad, infinitud, trascendencia, inmanencia, carácter inmaterial, que se trata de un ser de orden personal, etcétera. Entonces tenemos una identificación muy específica para lo que es el ser de Dios. Y yo no presupongo que tenga que ser omnisciente o omnipotente. Lo argumento, lo deduzco lógicamente de la definición de Dios. Asimismo, establezco que para discutir cualquier tema requerimos 3 dogmas filosóficos. 3 ideas que tenemos que asumir necesariamente para que la razón opere. Primero, la existencia de la realidad objetiva. Si no asumimos la existencia de la realidad objetiva, no podemos hablar de nada. Ni siquiera podríamos conversar ahorita entre nosotros si no asumiésemos la existencia de la realidad objetiva, porque ¿con quién estarían hablando ustedes o a quién estarían escuchando o a quién estaría hablando yo? No tendría sentido. Todo diálogo presupone la existencia de la realidad objetiva. En segundo lugar, tendríamos la validez de la razón. No es lo mismo esto decir que la razón sea infalible, pero que sí tiene una validez básica. ¿Por qué? Porque si nosotros negásemos la validez de la razón, supongámoslo así, supongamos que viene alguien y me diga, yo no creo, Dante, en la validez de la razón. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y la persona se va a ver obligada a darme razones de por qué no cree en la validez de la razón. Y eso es problemático, porque si no cree en la validez de la razón, ¿cómo se va a meter al juego de darme razones para justificar su punto? Y si simplemente lo dice sin justificarlo, ¿para qué le tengo que hacer caso? Sería como un gato maullando o un perro ladrando. O sea, algo que se profiera en la boca sin un sustento, no me lo tengo que tomar en serio. El tercer dogma filosófico sería el principio no contradicción. ¿Cómo es esto? Que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, no podemos, no puede ser el caso que yo esté dando y no esté dando esta entrevista al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. O sea, una de las dos opciones tiene que ser verdad, no puede ser las dos a la vez. No puede ser cierto que Dios sí exista y que no exista al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Luego, el tercer capítulo de la parte 1 habla de las falacias. Múltiples veces en la argumentación racional, la gente cae en cortocircuitos, cae en falacias, cae en fallas de razón. De hecho, en el debate que tuve sobre la existencia de Dios contra Luis Arbaiza, múltiples veces le señalé falacias. Falacias como la falacia brancomóvil, hombre de paja, de falso dilema, de non sequitur, etc. Alguien que quiera razonar bien debe conocer bien las falacias para identificar cuando las cometen tus rivales y para tú mismo, al armar tus argumentos, no las cometas. Ahí hay 50 falacias argumentativas con sus respectivos ejemplos para que se entiendan de forma sencilla. La segunda parte del libro es el core, es el centro de la obra, que es el desarrollo de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La primera vía parte del movimiento, entendido no como movimiento físico reduccionista, sino como el paso de la potencia al acto.
de la posibilidad de ser a efectivamente ser. Por ejemplo, yo podría estar en potencia de conocer sobre física cuántica y ahora la conozco en acto. O sea, efectivamente conozco ciertas cosas sobre física cuántica. Entonces, esto no es fundamentalmente un movimiento físico, puede haber un movimiento metafísico, por ejemplo, en el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el punto de partida de la primera vía es el movimiento, paso de la potencia al acto. En la segunda vía es la causalidad eficiente, que vemos relaciones de causa-efecto en la realidad empírica. En tercer lugar, la contingencia, que vemos seres que existen dependiendo de otros. En cuarto lugar, los grados de perfección, que los distintos seres de nuestra experiencia exhiben distintos grados de perfección. Y en quinto lugar, que hay un orden de las cosas tal que da señales de tener una finalidad o propósito. Luego, a partir de esos 5 puntos de partida, por medio de pura deducción lógica, desde puntos de partida empíricos garantizados en la realidad que tenemos, se llega a la conclusión de la existencia de Dios como primer motor inmóvil en la primera vía, como causa primera o causa incausada en la segunda vía, como ser subsistente en la tercera vía, como ser perfectísimo en la cuarta vía y como ordenador inteligente en la quinta vía. Ahora bien, múltiples objeciones se han planteado en la historia de la filosofía y también de la ciencia a estos argumentos de Santo Tomás de Aquino. Pensadores como Bertrand Russell, Arthur Schopenhauer, Friedrich Engels, Carl Sagan, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Graham Oppy, Jeffrey J. Lauder, etc. Múltiples filósofos, escritores, científicos y demás han planteado objeciones a las vías y yo me ocupo directamente de tales objeciones. Cito textualmente las obras, algo que yo tengo muy marcado en mi forma de trabajar es que yo trabajo con referencias a fuentes. Y yo no critico por criticar. Cuando yo voy a criticar a un autor, cito directamente las palabras de ese autor. Yo no digo cosas como Marx dice que sin citarlo, no. Yo digo, Marx dice 2 puntos y entre comillas cito sus palabras. Igual, cito directamente a Stephen Hawking, a Richard Dawkins, a Bertrand Russell, etc. Y doy respuesta directa a cada una de esas objeciones, desde lo filosófico y también la dilucidación científica. En la tercera y última parte de esta obra se discuten argumentos en contra de la existencia de Dios. Se va a refutar argumentos ateos. El primer capítulo corresponde a 10 argumentos ateos que llegarían a la conclusión de que Dios no existe. Me ocupo de cada uno de ellos. Por mencionar algunos, estaría la paradoja de la omnipotencia o la incompatibilidad supuesta de que Dios pueda ser omnisciente y al mismo tiempo un ser libre, o de cómo un ser perfecto podría crear algo imperfecto, u objeciones similares. No puedo aquí detallar las respuestas porque sería muy amplio, pero ahí lo encuentran. También en conferencias o debates míos encontrarán respuestas a esas cuestiones. Finalmente, el último capítulo aborda lo que sería la gran objeción atea, el problema del mal. ¿Cómo es que un Dios que es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente permite el mal? O sea, si él tiene el poder de evitarlo, si sabe que va a suceder y al mismo tiempo, en teoría, sería bueno y por lo tanto no querría que suceda, ¿cómo un Dios con esas características puede permitir el mal? Esa es la objeción conocida como problema del mal y le dedico un capítulo entero a responderlo desde 3 vertientes. La consideración del mal ontológico, del mal moral y del mal existencial. De nuevo, no podría ser una versión resumida de la respuesta porque es un tema complejo y amplio. Pueden encontrar directamente en el libro que les estoy refiriendo la respuesta que doy y al mismo tiempo encuentran conferencias de libre acceso de parte mío. En mi canal de YouTube, por ejemplo, encuentran una conferencia de cerca de hora y media titulada El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Y discuto detalladamente esta cuestión, a la cual también se le conoce como la paradoja de Epicuro. Finalmente, en el epílogo del libro hago algunas reflexiones sobre el lugar de la cuestión de la existencia de Dios, no solo en la historia de la filosofía, sino en nuestras vidas. Y en el apéndice encontramos la sección de 7 filósofos y Dios, donde resumo las historias de conversión o acercamiento a Dios de 7 filósofos, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Ludwig Wittgenstein, Albert Camus, C.S. Lewis,
Jacques Maritain y William Lane Craig. Y de eso va el libro. Muy bien, Dante, excelente. La verdad que sí, es algo que aporta bastante porque aparte de su experiencia, también hace énfasis en que se sustenta en demás personas que han sido parte de esta experiencia, ¿verdad? Entonces, es bastante válido al momento de poder demostrar, aparte de aportar a esta postura que usted nos muestra, ¿verdad? Porque aparte de que nosotros somos seres racionales, también tenemos la capacidad de poder deducir y también absorber aquello que a través de nuestra experiencia podemos lograr. Entonces, aunado a eso, teniendo soporte, es bastante enriquecedor lo que podemos lograr. Entonces, nos queda la invitación de poder llevar esa incógnita, pero también trascender e informarnos, porque como católicos, creyentes o no creyentes incluso, tenemos esa obligación, ¿no?, de comprometernos y poder transmitir lo que es la verdad, porque la verdad es tan relativa realmente, porque por lo que es realidad para mí, no, puede que no lo sea para alguien más, y es la postura que usted ha tomado, ¿verdad? Poder Lo que mostrar. sería relativo serían las opiniones que la gente tiene respecto a la verdad. Entonces, Así es. como lo relativo son nuestras opiniones, lo que nosotros debemos hacer es precisamente reconocer la relatividad de nuestras opiniones y buscar descubrir el carácter objetivo de lo que es verdad más allá de nuestra opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, como hablábamos de trascendencia también, es eso, como llegamos al tercer libro, ya la afirmación de Dios sí existe, ¿verdad? Y ahí pues nos muestra el cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso otros creyentes. Entonces, para que nos pueda compartir un poquito. Bueno, el libro Dios sí existe. Es un libro amarillito. Todos estos libros los encuentran disponibles en Amazon. Están en versión física y virtual para quien interese. Bueno, el libro Dios sí existe fue publicado en 2017, pero fue escrito también en el año 2012. Lo escribí cuando estaba en el último ciclo de la universidad. Era la época en donde Facebook era una tendencia, o sea, donde muchas personas comenzaban a crearse Facebook. Hoy en día la red social con más crecimiento ya no es Facebook, ¿no? Hay otras redes sociales que están creciendo más, pero en más o menos el año 2012, al menos en el contexto latinoamericano, Facebook comenzó a crecer bastante. Muchas personas comenzaron a participar de ahí y dentro de eso, pues yo también entré allí. Desde el año 2013, es decir, desde que yo inicio mi carrera pública, por decirlo así, de apologista o mi actividad pública como apologista, tengo reglas para debatir. Y yo debato únicamente en eventos formales, contra ponentes acreditados de relevancia, serios, etc. No me pongo a debatir en redes sociales como poniéndome a discutir con cualquier comentarista de Facebook por varias razones que se pueden encontrar desarrolladas en un video de mi canal de YouTube titulado ¿Por qué desactivo los comentarios del canal y por qué pongo condiciones para debatir? Pero una de las razones fundamentales, creo que la más importante, es porque no tengo tiempo. Tengo que administrar mi tiempo con mucho cuidado. Hay gente que asume que porque yo no me pongo a discutir con cada persona de Facebook que por ahí diga algo sobre mis ideas, sobre mi trabajo, es que yo tengo miedo o no tengo capacidad de discutir o cosas por el estilo. Lo cual es un poco irrazonable porque ¿cómo está eso de que tengo miedo cuando yo entro a debates públicos con ponentes relevantes dando la cara? O sea, muchas veces la gente que dice cosas como que yo tengo miedo y por eso no discuto en redes sociales es gente que no pone su nombre en su usuario y que su foto ni siquiera es su cara, sino algún dibujito. Entonces, es gente que no da la cara y van a decir que yo que realizo debates dando la cara con mi nombre, con mi apellido, con todo lo que esto implica, ¿tengo miedo? No, es que no tengo tiempo. Soy padre de familia, tengo una hijita y en consecuencia, si yo me pusiera a debatir con cada caprichoso ahí que se pone a comentar en redes sociales, pues eventualmente mi hija me diría tío y yo no quiero eso, ¿no? O sea, no quiero estar lejano. Dicho eso, si alguien quiere saber cómo sería debatir conmigo por escrito, si yo debatiera por escrito, compre ese libro.
y dése cuenta de que sí puedo debatir por escrito. Que no tenga tiempo ahora es otro asunto. Ese libro fue escrito en 2012, como digo. Mi regla de solo entrar a debates públicos en instancias formales es a partir de 2013. Entonces, previo a eso, se creó un grupo de Facebook con múltiples compañeros de la universidad, donde después entraron otras personas a discutir la cuestión de la existencia de Dios. En principio, el grupo se planteaba como un asunto de el bando teísta versus el bando ateo. Pero al final de cuentas, el grupo se terminó convirtiendo en todos contra Dante. O sea, venían los ateos y discutían conmigo. Venían los agnósticos y en lugar de discutir tanto con ateos como con creyentes, no, los agnósticos muchas veces son ateos de closet y terminan discutiendo solo con el creyente, curiosamente. No parecen tan neutrales ni tan en el punto medio, a decir verdad. Y luego múltiples creyentes venían a hacerme preguntas sobre mis argumentos o con tal de agilizar el debate, pues hasta ponían objeciones. Entonces, por eso el libro dice curiosamente, e incluso creyentes. Es más, hay creyentes que sostienen que no se puede demostrar la existencia de Dios por medio de la razón, que es simplemente una cuestión de fe. Lo cual, ojo, es contrario a la fe católica. Un católico no puede decir eso, porque el Concilio Vaticano I, de forma dogmática, ha dicho que si alguno dijere que no se pudiera establecer ciertamente la existencia de Dios por medio de la razón natural, sea anatema. O sea, la proposición que uno diga, la existencia de Dios no puede mostrarse por medio de la razón, es simplemente una cuestión de si tú crees en tu corazón y punto, no es una visión católica. Ciertas tendencias protestantes, no digo todas, pero ciertas tendencias protestantes van por ese lado, pero no es lo de la fe católica. Y bueno, básicamente es eso. Defiendo unos 3 argumentos teístas, el argumento cosmológico, el argumento de la contingencia y el argumento teleológico. El argumento teleológico básicamente sería la quinta vía de Santo Tomás, que llega a Dios como un ser creador, pero al mismo tiempo ordenador del universo o de la naturaleza. Se discuten múltiples cuestiones de ciencia, de filosofía, de matemáticas, estadísticas, números, biología, moral. Es una discusión bien amplia con todo grupo de gente. Hay personas que ponen objeciones, a decir verdad, burdas, muy básicas. Hay otras personas que ponen objeciones de buen nivel intelectual. Así que ahí también en ese libro pueden ver cómo yo interactúo con objeciones bastante sencillas, a veces sinceramente un poco risibles, y por otra parte objeciones más complejas y que se plantean con una mayor, pues, sofisticación intelectual. Hay toda esa amplia gama. Y luego se discuten 2 argumentos ateos. El argumento del problema del mal, que ya conversamos brevemente, que lo había reseñado, de esto de cómo un Dios sabio, poderoso y bueno permitiría la existencia del mal. Y el otro argumento era la incompatibilidad supuesta entre la omnisciencia de Dios y el libre albedrío nuestro. Entonces, ahí la objeción es, ya, pero si Dios lo sabe todo, ¿cómo es posible que tengamos libre albedrío? Bueno, ahí argumento todo ello, ¿no? Y creo que terminó dando respuesta satisfactoria y conclusiva a absolutamente todas las objeciones que se plantearon. Si alguien tiene dudas al respecto, pues puede revisar la obra por sí mismo. Y básicamente eso va. Muy bien, muchas gracias. La verdad es como una riqueza que tenemos gracias a usted, ¿verdad? Gracias a este recorrido que ha realizado, que ya hemos recorrido 3 libros desde cuestionarnos si Dios existe o no existe, y luego Dios existe para luego llegar a poder fundamentar una razón con la cual explicar si realmente existe. Entonces, sé que algunos tenemos duda de dónde podemos encontrar esos libros. Entonces, como ya tenemos esta vasta riqueza, vamos a dejar en los comentarios los links para que puedan poseer un poquitito más de información. Y yo sé que son temas realmente amplios. Dante ahorita está tomando un par de minutos para tratar de explicarnos la cantidad de contenido que ha plasmado en cada uno de esos libros. Entonces, para no quedarnos solo con la idea de, tenemos la invitación para que nosotros también podamos leer, informarnos y transformar a través de esa información que tenemos, que no es información cualquiera, sino que también está como refutada y está sustentada, ¿verdad? Entonces, Dante, en este recorrido que hemos llevado, ahora vamos a llegar a cuál es la religión verdadera, o sea, la conclusión
y tal vez no nos pueda dar una respuesta tan sólida por cuestiones de tiempo, pero yo sé que nos va a dar un aporte muy significativo porque a veces podemos dudar. A veces nosotros decimos que creemos por fe, como lo explicaba, ¿verdad? Pero también hay que tener ese sustento. Entonces, en algún momento alguien puede llegar a preguntarnos si nosotros lo dudamos. Es como, ¿por qué dudamos si nosotros conocemos? Pero tal vez necesitamos conocer más para poder llegar hasta este punto, ¿verdad? Es un deber cristiano tener ese conocimiento, no es un lujo, es una necesidad y un deber. El apóstol Pedro en su primera carta, 1 Pedro 3:15, dice, estén siempre preparados para dar razón o para dar respuesta a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora, en el caso de nosotros como cristianos, nuestra esperanza no es simplemente creer que Dios existe, sino nosotros creemos que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo, que Jesucristo nos ha dejado unas enseñanzas, que ha tenido un ministerio de enseñanza, que ha sido un personaje histórico que efectivamente ha sido crucificado, pero la muerte no lo venció, sino que resucitó de entre los muertos, demostrando eso, su carácter singularísimo. Entonces, eso es lo que creemos los cristianos. El libro ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado, publicado en 2018, básicamente va a eso. Va a establecer las bases racionales para creer que el cristianismo es la religión verdadera. En los libros anteriores se ha establecido que Dios existe a nivel filosófico. Por lo tanto, lo que tendríamos que establecer, lo que quedaría, sería establecer que este Dios que existe se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Que la plenitud de la relación con ese Dios lo podemos encontrar en la persona de Jesucristo y no en Buda, Mahoma, Sócrates, Confucio, etcétera, que por ahí pueden haber dicho alguna u otra cosa que sea útil, pero de ahí no se sigue que nos vayan a dar la plenitud o que puedan reemplazar lo que es Jesucristo, Dios hecho hombre. El libro transcurre en 3 partes. La primera parte son ciertas cuestiones previas, como discutir el origen de la religión. Al mismo tiempo se establece la espiritualidad del hombre. ¿Cómo así? La religión, el término religión, una línea etimológica nos dice que viene del latín religare, que significa volver a unir. El hombre ha roto su relación con Dios. La religión sería la vía para restablecer la relación con Dios. Pero Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. El hombre, para poder establecer una relación con Dios, tendría que tener algo comensurable a eso. Es decir, debería tener alguna cualidad espiritual. Y por lo tanto, el libro, en el capítulo 1 de la parte 1, va a demostrar, va a dar 5 demostraciones de que el ser humano tiene espíritu, de que no somos solo materia. ¿Ok? Y luego se responden objeciones planteadas desde las neurociencias, el positivismo, el materialismo marxista, el relativismo moral y distintas cuestiones. ¿Ya? Luego se discute en el capítulo 2 el origen de la religión y en el capítulo 3 se hace un resumen de las 5 principales religiones del mundo. Cristianismo, judaísmo, islam, budismo e hinduismo. Existen, claro, muchísimas más, pero estas son las principales. Tampoco es necesario analizar las 800 religiones que existan en el mundo una por una. ¿Por qué? Porque si tú puedes demostrar realmente que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y que Jesucristo ha resucitado, entonces cualquier religión que no tenga eso como central ya no puede ser verdad. Así de simple, por descarte. La segunda parte del libro va a demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Ahí yo desarrollo las que estaría llamando las 4 vías para demostrar la veracidad del cristianismo. La primera vía es la de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Tomo los criterios estándar que usan los historiadores para juzgar documentos históricos. Documentos históricos religiosos o no religiosos, o sea, son los estándares generales de la historiografía. Tomando al historiador militar Chauncey Sanders, se consideran 3 criterios. 1, la prueba bibliográfica. 2, la prueba de la evidencia interna. Y 3, la prueba de la evidencia externa. Tomo el documento distintivamente cristiano, que es el Nuevo Testamento, y muestro que el Nuevo Testamento supera con creces cada una de estas 3 pruebas. Y en consecuencia, el Nuevo Testamento será históricamente fiable.
Se discuten cuestiones como la cantidad de manuscritos existentes, cuán tempranos son los manuscritos originales. Asimismo, se discute la cuestión de la cantidad de manuscritos, el proceso de transmisión textual, la posibilidad de distorsión en tal transmisión, el análisis interno de lo que dicen los documentos para ver si hay señales de falsedad, y asimismo cuestiones de arqueología, de geografía y de reportes de otros historiadores. Y toda esa información se contrasta para mostrar la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. El segundo argumento es el trilema de Lewis, el argumento de la divinidad de Cristo. Se establece, obviamente acá tengo que resumir demasiado, los argumentos son mucho más estructurados y mucho más detallados, pero básicamente, uno, que Jesucristo afirmó ser Dios. Y si afirmó ser Dios, hay dos posibilidades, que tenga razón o que no la tenga. Si tiene razón, Jesucristo es Dios y el cristianismo es la religión verdadera, fin de la historia. Porque no hay ninguna otra religión que afirme que Jesucristo es Dios, ¿ok? Por ejemplo, el judaísmo lo rechaza como Mesías y más aún lo va a rechazar como Dios encarnado. Los musulmanes lo mismo y los budistas pues no lo ven como Dios encarnado, ni los hindús. Y así con las demás religiones. Entonces, Jesucristo podría haber tenido la razón, pero la otra opción sería que Jesucristo esté equivocado al afirmar que es Dios. Si él está equivocado, hay dos opciones: que él sepa que estaba equivocado o que no lo sepa. Si Jesucristo afirmó ser Dios y él sabía que eso era mentira, entonces era un grandísimo mentiroso. Y asimismo, si Jesús afirmó ser Dios y él sinceramente se lo creía pese a que era falso, pues entonces tendría que estar loco. Si yo en este momento yo les afirmase que soy Dios encarnado y de verdad me lo creo, ¿no pensarían todos acaso que estoy loco si afirmase tal cosa? Entonces, no se puede plantear que Jesucristo fue un buen maestro moral espiritual, pero que no fue Dios. No. Frente a la afirmación de divinidad de Cristo, los reclamos de divinidad que él mismo hizo, por ejemplo, en Juan 8:24 dice: si no creyeren que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y yo soy es el nombre de Dios, en un contexto judío. Éxodo 3:14. Moisés le pregunta al Dios de Israel: ¿qué le diré a los israelitas? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, ese es mi nombre. Eso dirás a los israelitas. Por eso cuando Jesús dice: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, está declarando su divinidad. Y por eso el propio Evangelio de Juan reporta que lo querían apedrear en los momentos en que él decía eso, que lo querían matar, porque lo consideraban una gran blasfemia, pues. Entonces, Jesucristo no sería simplemente un gran maestro moral. O era un grandísimo loco, o era un grandísimo mentiroso, o realmente es Dios. Y el argumento va a demostrar que Jesús no sería un loco ni sería un mentiroso. Por lo tanto, ha de ser Dios. Nótese que previamente ya se habría demostrado la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, lo cual implica que sí podemos utilizar los documentos del Nuevo Testamento como fuentes históricas. No lo estaríamos asumiendo gratuitamente, ya lo habríamos probado. El tercer argumento es el de la resurrección de Cristo. Existen ciertos hechos básicos en torno a la resurrección con los cuales están de acuerdo incluso historiadores y académicos anticristianos, agnósticos o no cristianos. Por ejemplo, que los discípulos de Cristo, o al menos algunos de ellos, tuvieron experiencia de tener apariciones de Jesús resucitado. O sea, estos historiadores no cristianos no dicen que verdaderamente Jesús resucitado se les haya aparecido, pero lo que sí afirman es que sí hubo personas que tuvieron tal tipo de experiencia. ¿Ok? Que esa experiencia sea algún invento subjetivo o que objetivamente realmente estaban viendo a Jesús resucitado ya es otra cuestión a discutir. Pero en lo que están de acuerdo incluso académicos escépticos es de que hubo personas con tal tipo de experiencia. Al mismo tiempo que los primeros cristianos creyeron realmente en una resurrección corporal de Cristo y predicaron ello y estaban dispuestos a morir por predicar tal creencia. En el caso del apóstol Pablo encontramos perseguidor de cristianos inicialmente y que en virtud de que se le aparece Jesús resucitado, según el reporte que él mismo da, y asimismo lo que afirma el libro de Hechos, pues entonces lo que tenemos es que hay que dar una explicación del cambio de Pablo, cómo de un perseguidor de cristianos se pasa al mayor predicador del cristianismo del primer siglo. Tiene que haber una razón suficiente que explique eso, ¿no? Y se considera también el hecho de la tumba vacía de Jesús. La mejor explicación de esos tres hechos sería que Jesús de verdad resucitó. Hay explicaciones alternativas que se dan, como que los discípulos robaron el cuerpo, o que Jesús simplemente se desmayó en la cruz, pero después se volvió a levantar en la tumba y entonces salió resucitado, aparentemente. Hay otra explicación que dice que los discípulos alucinaron todo.
todas esas teorías alternativas son refutadas con múltiple detalle, porque le doy varias refutaciones a esas teorías alternativas en la obra. Por lo tanto, la única alternativa racional es que verdaderamente, a nivel histórico real, Jesucristo se haya levantado de entre los muertos y el cristianismo será la religión verdadera. El cuarto argumento es el de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Por decirlo de forma muy resumida, porque nos gana el tiempo. El cristianismo tenía humanamente todas las de perder. O sea, el cristianismo nace fundamentalmente en un contexto de gente pobre e ignorante. Ciertamente hubo también personas cultas que se convirtieron al cristianismo, como el propio apóstol Pablo, pero en general era gente que no tenían ni mucho poder económico, ni político, ni religioso, ni ideológico. Al mismo tiempo, la predicación cristiana sonaba muy mal a los judíos porque predicar a un Mesías crucificado era lo último que ellos esperarían, les parecería una predicación asquerosa. Y en el caso de los paganos tenían unos modos de religiosidad y costumbres que eran sumamente licenciosos. Los romanos organizaban orgías, tenemos a egipcios y griegos también que tenían vidas licenciosas en términos morales y especialmente en lo referido a moral sexual. Y viene el cristianismo a predicar la castidad, la humildad, la fidelidad, el amor, el servicio, el dar la otra mejilla. Humanamente, ¿a quién rayos le gusta eso? Entonces, humanamente, el cristianismo tenía una prédica que no sonaba nada bien. Y humanamente no contaban con poder político, económico, social, militar, etc. En consecuencia, la mera instancia humana no es razonable para explicar cómo esa religión tan pequeña de gente pobre eventualmente terminó dominando el Imperio Romano y el Imperio Romano cayó, pero el cristianismo sobrevivió. Esto requiere una explicación más allá de la mera instancia humana. La tercera y última parte del libro es una refutación a las religiones no cristianas: judaísmo, islam, budismo e hinduismo. Tomo directamente los textos de los apologistas judíos en contra de Jesús, o hago citas del Corán, o tomo textos sagrados de los hindús como los Vedas, o cito los textos generalmente normativos de los budistas, o tomo los principios filosóficos de los budistas. Es decir, me baso en lo que dice cada una de estas religiones en sus fuentes originales y autorizadas y procedo a refutarlos desde un punto de vista filosófico, racional, histórico, científico, etc. Y en resumen, de eso va la obra. Aunque esta obra no es todavía el cierre de todo. ¿Por qué? Porque si se demuestra que el cristianismo es la religión verdadera, queda una cuestión: que hay múltiples movimientos que se proclaman el verdadero cristianismo. Y en consecuencia, tenemos todavía que dilucidar cuál de todos esos movimientos es el verdadero y pleno cristianismo. ¿Será la Iglesia Católica? ¿Será la Iglesia Ortodoxa griega? ¿Será alguna de las comunidades protestantes, los luteranos, los calvinistas? ¿O será tal vez alguna secta como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones? Todo eso será analizado en un próximo libro en el cual estaré dilucidando la cuestión de cuál es la iglesia verdadera. Perfecto. Bueno, tal vez quería agregar un poquito de que ha sido todo un recorrido que hemos realizado hasta este momento, y sépase que no es hasta aquí nada más, sino hay algo después, pero tal vez a manera de personal, de repente nos puede resultar un poquito complejo escuchar tanta información o con términos que de repente desconocemos y no manejamos, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos esa invitación. Porque si yo digo ser un católico, debo de informarme, debo de formarme para luego poder dar a alguien más, para poder dar ese punto de vista desde mi sentir, desde mi experiencia, pero también con todo ese detrás que existe y sabiendo que hay más, así como esta riqueza que nos ofrece Dante en este momento, que lo examina desde el punto filosófico, también teórico, ¿verdad? Y todo lo demás que nos ha expuesto en este momento. Así que es una riqueza y nos queda esa invitación, el poder conocer y darnos a los demás, pero darnos desde el conocimiento que se nos ofrece. Muy bien, pues entonces ahora que tenemos este enlace con usted, pues ya nos decía también que hay muchísimo más contenido dentro de su canal y ahí es donde podemos encontrar más información, ¿verdad? Entonces, le agradecemos grandemente la oportunidad que nos da de poder crear este enlace
y de también formarnos para poder ofrecer. Muchísimas gracias también por su tiempo y a todas las personas que estuvieron compartiendo en este momento, por sus mensajitos que han dejado ahí. Muchísimas gracias y les queda la invitación, porque aparte de formar parte de un grupo de jóvenes, también tenemos que tener esa proyección, ¿verdad? Poder darnos a los demás de diferentes maneras. Así que muchas gracias, Dante. Le agradecemos la oportunidad que nos da. Sabemos que es una persona que trabaja para darse a los demás también a través de los estudios, de los análisis y estos libros que usted nos ha compartido, podemos irnos formando cada día más. Entonces esperamos la publicación de su siguiente libro para poder seguirnos informando. Genial. Ajá, no sé si a usted le gustaría agregar algo más para poder ir finalizando. Sí, me ha encantado muchísimo el enfoque que has dado a esas palabras finales. Eso de darse. La apologética es un medio, no es el fin. El fin no es conocer mucho, ni parecer muy inteligente, ni tampoco publicar muchos libros, ni ganar discusiones. Esos son medios. Ciertamente conviene que nos formemos y si eventualmente algunos tenemos oportunidad de compartir lo nuestro publicando obras, artículos, videos, etcétera, está bien, pero ese no es el fin, esos son medios. El fin es darnos a nosotros mismos. El compartir el conocimiento es una forma de darse. De hecho, la Iglesia Católica distingue obras de misericordia, corporales y espirituales. Y entre las obras de misericordia espirituales está corregir al que se equivoca o enseñar al que no sabe, animar al que se encuentra desanimado. Entonces, nosotros por medio del conocimiento, la apologética, por medio de esta defensa racional de la fe, podemos corregir al que se equivoca. Y tal vez hay cierta persona que se estaría desviando de la fe, pero por nuestro conocimiento de la fe le ayudamos a que no se desvíe y que no pierda la fe. Que no pierda la fe es lograr un bien infinito. Luego, puede haber personas que no saben, por ejemplo, personas que no saben que existen argumentos para defender la existencia de Dios o la veracidad del cristianismo. Y luego cuando en la universidad, en el colegio, en el trabajo o en alguna reunión familiar o de amigos le atacan su fe, no tiene respuesta y puede llegar a perder la fe. Es bueno enseñar al que no sabe. Contestar al que pregunta. Toda persona que pregunta de forma abierta y sincera, pues uno debe procurar contestarle. Esa es otra de las grandes razones por las cuales yo no gasto mi tiempo discutiendo con cualquier persona ahí en redes sociales que se ponga supuestamente a querer refutarme. Prefiero dedicar mi tiempo, que es muy escaso, a contestar a personas que tienen preguntas abiertas y sinceras. O sea, hay personas que me escriben y que no vienen a discutir para tener la razón, sino que son personas que buscan respuesta y que están de verdad, verdaderamente abiertos a escuchar. En discutir contra alguien que no quiere realmente escuchar la respuesta, me puedo gastar días de un hilo de 120 comentarios de Facebook, por ejemplo, o ponerme a discutir con cada persona en YouTube que se le ocurre comentar algo sobre lo que digo. Pero prefiero ese tiempo dedicarlo a las personas que están buscando una ayuda realmente dispuestos a escuchar. Y de eso se trata la apologética en última instancia, se trata de darse. Porque como diría el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, aun si tuviera todos los conocimientos y hablase todas las lenguas, incluidas las lenguas angélicas y el don de profecía, y si tuviera la fe para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, Dante. Bonito mensaje el que nos deja hoy, la información que nos comparte también. Entonces no nos queda más que agradecerle por el tiempo compartido, por todo su conocimiento y también por estar dándonos su tiempo en esta noche tan especial. Entonces le agradecemos bastante por la transmisión. Sabemos que este mensaje va a quedar ahí y se va a ir multiplicando con la esperanza de que muchas más personas van a leer y van a encontrar ese plus que nos da en esos libros. Entonces, muchísimas gracias. Paz y bien para todos los que estuvieron compartiendo con nosotros durante la transmisión y a usted especialmente. Feliz noche.